258. Estenosis mitral. La importancia de la exploración física en la valoración de personas con valvulopatía cardíaca se revisa también en los capítulos 38 y 234. De la electrocardiografía, en el capítulo 235. De la ecocardiografía y de otras técnicas de imagen no invasivas en el capítulo 236 y del cateterismo y la angiografía cardíaca en el capítulo 237. Etiología y patología. La fiebre reumática es la causa principal de estenosis mitral, véanse cuadro 258, 1 y capítulo 352. Otras causas menos frecuentes de obstrucción a la llegada de sangre al ventrículo izquierdo incluyen estenosis congénita de la válvula mitral, corazón triauricular, calcificación del anillo mitral con extensión a las valvas, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, mixoma auricular izquierdo y endocarditis infecciosa con grandes vegetaciones. La estenosis mitral pura o predominante se observa en cerca de 40% de todos los pacientes con cardiopatía reumática y antecedentes de fiebre reumática, capítulo 352. En otras personas con cardiopatía reumática, grados menores de estenosis mitral pueden acompañarse de insuficiencia mitral y valvulopatía aórtica. Al disminuir la incidencia de la fiebre reumática aguda, en particular en climas templados y en países desarrollados, en los últimos decenios ha disminuido sobremanera la incidencia de estenosis mitral. Sin embargo, sigue siendo un problema grave en países en vías de desarrollo, en particular en los de climas tropicales y semitropicales. En la estenosis mitral de origen reumático, la inflamación crónica origina el engrosamiento difuso de las valvas con formación de tejido fibroso, a menudo con depósitos calcificados. Las comisuras mitrales se fusionan y lo hacen también las cuerdas tendinosas, que se acortan. Las cúspides valvulares se vuelven rígidas y se acaba produciendo un estrechamiento en embudo, boca de pez, del vértice de la válvula. El elemento nocivo inicial que actúa sobre la válvula mitral es de origen reumático, pero los cambios ulteriores pueden ser exacerbados por un cuadro inespecífico que es consecuencia del traumatismo que sufre la válvula por la alteración de los patrones de flujo. La calcificación de la válvula mitral estenótica inmoviliza las valvas y estrecha todavía más el orificio. En la propia válvula calcificada pueden formarse trombos y producirse émbolos arteriales, pero en individuos con fibrilación auricular es más frecuente que los trombos nazcan de la aurícula izquierda dilatada, en particular del interior de la orejuela de esa cavidad. Fisiopatología. En adultos normales el orificio de la válvula mitral tiene 4 a 6 centímetros cuadrados de área. En caso de obstrucción notable, por ejemplo, cuando el área del orificio disminuye a menos de 2 centímetros cuadrados, aproximadamente, la sangre puede fluir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo solo si es impulsada por un gradiente de presión auriculoventricular izquierdo extraordinariamente grande, que es la característica hemodinámica de la estenosis mitral. Cuando el orificio de la válvula mitral disminuye a menos de 1,5 centímetros cuadrados, lo que se denomina estenosis mitral grave, se necesita una presión de aurícula izquierda de 25 milímetros de mercurio, aproximadamente, para conservar un gasto cardíaco normal. El incremento de las presiones pulmonares en cuña, venosas y arteriales disminuye la distensibilidad pulmonar y contribuye a la disnea con el ejercicio. Las primeras crisis de disnea suelen ser desencadenadas por trastornos clínicos que aceleran el flujo sanguíneo a través del orificio mitral, con lo cual aumenta todavía más la presión de la aurícula izquierda, ve hacia adelante. Para valorar hemodinámicamente la intensidad de la obstrucción hay que medir el gradiente de presión transvalvular y la velocidad del flujo, capítulo 237. Esta última depende no solo del gasto cardíaco, sino también de la frecuencia cardíaca. Un aumento de la frecuencia cardíaca corta la diástole, en forma proporcional, en grado mayor que la sístole y disminuye el tiempo disponible para que la sangre fluya por la válvula mitral. En consecuencia, en cualquier nivel particular de gasto cardíaco la taquicardia, incluso la que se asocia a una fibrilación auricular rápida, aumenta el gradiente de presión transvalvular e incrementa todavía más la presión de la aurícula izquierda. Consideraciones similares son válidas en la fisiopatología de la estenosis tricuspidea. La presión diastólica y la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo son normales en la estenosis mitral aislada.
Con estenosis mitral y ritmo sinusal, el incremento de las presiones en cuña de aurícula izquierda y arteria pulmonar muestran un perfil de contracción auricular prominente, onda A, y una disminución gradual de la presión después de la onda B y de la abertura de la válvula mitral, descenso I. En la estenosis mitral grave y siempre que aumente significativamente la resistencia vascular pulmonar aumenta la presión de la arteria pulmonar en reposo y lo hace todavía más durante el ejercicio y ello origina a menudo incremento secundario de la presión y del volumen telediastólicos del ventrículo derecho. Gasto cardíaco. En personas con estenosis mitral grave, orificio valvular mitral, 1 a 1,5 centímetros cuadrados, el gasto cardíaco es normal o casi normal en reposo, pero aumenta por debajo de lo normal durante el ejercicio. En individuos con estenosis mitral muy grave, área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, particularmente en aquellos en quienes la resistencia vascular pulmonar está muy aumentada, el gasto cardíaco es inferior a lo normal en reposo y puede no aumentar, o incluso disminuir, durante la actividad. Hipertensión pulmonar. Las características clínicas y hemodinámicas de la estenosis mitral reciben la influencia importante del nivel de presión de la arteria pulmonar. La hipertensión pulmonar es consecuencia de 1. La transmisión retrógrada pasiva de la elevada presión de la aurícula izquierda. 2. La constricción arteriolar pulmonar, la llamada segunda estenosis, que posiblemente es inducida por la hipertensión auricular izquierda y venosa pulmonar, hipertensión pulmonar reactiva. 3. El edema intersticial de las paredes de los vasos pulmonares pequeños, y 4. En la etapa final, los cambios restrictivos orgánicos del lecho vascular pulmonar. La hipertensión pulmonar intensa origina aumento de tamaño del ventrículo derecho, insuficiencia tricúspidea secundaria e insuficiencia pulmonar, así como insuficiencia cardíaca derecha. Síntomas. En climas templados el periodo de latencia que media entre el ataque inicial de carditis reumática, en la circunstancia cada vez más rara en que es posible identificar tal antecedente en la anamnesis, y la aparición de síntomas por estenosis mitral suele ser de unos 20 años. La mayoría de los pacientes comienzan a presentar discapacidad en el cuarto decenio de la vida. Las investigaciones realizadas antes de que se contara con la valvulotomía mitral quirúrgica indicaron que una vez que la persona con estenosis mitral muestra síntomas graves la enfermedad evoluciona inexorablemente hasta el fallecimiento en un término de 2 a 5 años. En individuos cuyo orificio mitral tiene diámetro suficiente para acomodar el flujo sanguíneo normal solo con mínimos incrementos de la presión de la aurícula izquierda, es posible que cambios repentinos de la frecuencia cardíaca, el volumen o el gasto cardíaco como, por ejemplo, con ejercicio intenso, excitación, fiebre, anemia intensa, fibrilación auricular paroxística y otras taquicardias, coito, embarazo y tirotoxicosis, desencadenen incrementos extraordinarios de dicha presión que culminen en disnea y tos. Conforme evoluciona estenosis mitral, grados menores de sobrecargas desencadenan disnea, el paciente muestra limitación en sus actividades diarias y surgen ortopnea y disnea nocturna paroxística. La génesis de fibrilación auricular persistente suele constituir un punto decisivo en la evolución del paciente y acompañarse de aceleración de la evolución de los síntomas. La hemoptisis, capítulo 35, es consecuencia de la rotura de las conexiones venosas broncopulmonares secundaria a la hipertensión venosa pulmonar. Afecta más a menudo a pacientes que muestran elevación de las presiones de la aurícula izquierda sin incremento extraordinario de las resistencias vasculares pulmonares y rara vez es mortal. Entre las causas importantes de morbilidad y mortalidad en fases avanzadas de la estenosis mitral están las embolías pulmonares recurrentes, capítulo 273, a veces con infarto. Las infecciones pulmonares como bronquitis, bronconeumonía y neumonía lobar suelen complicar la estenosis mitral no tratada, en particular en meses de invierno. Cambios pulmonares. Además de los cambios del lecho vascular pulmonar mencionados, a menudo se observa en la estenosis mitral un engrosamiento fibroso de las paredes de los alvéolos y de los capilares pulmonares. Se reducen la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, la capacidad respiratoria máxima y la captación de oxígeno por unidad de ventilación, capítulo 279. La distensibilidad pulmonar disminuye todavía más conforme aumenta con el ejercicio la presión capilar pulmonar. Trombos y émbolos.
Se pueden formar trombos en la aurícula izquierda, en particular en las orejuelas auriculares aumentadas de tamaño de las personas con estenosis mitral. La embolización sistémica, cuya incidencia es de 10 a 20%, afecta con mayor frecuencia a pacientes con fibrilación auricular, a personas que tienen más de 65 años y a aquellos con disminución de gasto cardíaco. Sin embargo, la embolización sistémica puede ser la manifestación inicial en personas por lo demás asintomáticas y que tienen estenosis mitral poco intensa. Signos físicos. Véanse también los capítulos 38 y 234. Inspección y palpación. En pacientes con estenosis mitral grave se advierte a veces hiperemia malar con cara congestionada y cianótica. En personas con ritmo sinusal e hipertensión pulmonar intensa o estenosis tricuspidea acompañante, el pulso venoso yugular presenta ondas aprominentes por la sístole vigorosa de la aurícula derecha. La presión arterial sistémica suele ser normal o levemente baja. La presencia del impulso paraesternal denota un aumento de tamaño del ventrículo derecho. En contadas ocasiones aparece frémito diastólico en el vértice cardíaco con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Auscultación. Por lo común, el primer ruido cardíaco es más intenso en las etapas iniciales de la enfermedad y con retrasos mínimos. El componente pulmonar del segundo ruido también suele ser más intenso con las tensiones más altas de arteria pulmonar y hay un pequeño desdoblamiento de los dos componentes del segundo ruido. En la expiración es más fácil el chasquido de abertura de la válvula mitral en el vértice del corazón o inmediatamente medial al mismo. El ruido mencionado suele surgir 0,05 a 0,12 segundos después del ruido del cierre de la válvula aórtica. El intervalo entre cierre de la válvula aórtica y chasquido de abertura varía en forma inversamente proporcional a la intensidad de la estenosis mitral. El chasquido de abertura es seguido de un soplo con retumbo diastólico y tono bajo que se percibe mejor en el vértice con la persona en decúbito lateral izquierdo, figura 234.5. Se intensifica con el ejercicio moderado, por lo común unas cuantas sentadillas rápidas, realizado inmediatamente antes de la auscultación. En términos generales, la duración del soplo guarda relación con la intensidad de la estenosis en personas que tienen conservado el gasto cardíaco. En pacientes con ritmo sinusal, el soplo suele reaparecer o se intensifica durante la sístole auricular, intensificación presistólica. Los soplos sistólicos suaves de grados 1 o 2/4 que pueden percibirse en el vértice del corazón o medial al mismo pueden denotar valvulopatía mitral mixta con reflujo. En individuos con estenosis mitral e insuficiencia del ventrículo derecho pueden observarse hepatomegalia, edemas maleolares, ascitis y derrame pleural, en particular en la cavidad pleural derecha. Lesiones acompañantes. En caso de hipertensión pulmonar intensa, se puede oír en el borde esternal izquierdo un soplo pansistólico producido por insuficiencia tricuspidea funcional que, por lo común, es más intenso durante la inspiración y disminuye durante la expiración forzada, signo de Carballo. Cuando disminuye marcadamente el gasto cardíaco en la estenosis mitral, es posible que no se detecten los signos de auscultación típicos, que incluyen el soplo de retumbo diastólico, estenosis mitral silente, pero pueden reaparecer conforme se restaure la compensación. El soplo de Graham-Stell de la insuficiencia pulmonar, un soplo diastólico decreciente de tipo soplante y tono alto en el borde esternal izquierdo, es consecuencia de la dilatación del anillo de la válvula pulmonar y se percibe en individuos con valvulopatía mitral e hipertensión pulmonar grave. Dicho soplo puede ser idéntico al más común producido por la insuficiencia aórtica, aunque puede aumentar de intensidad con la inspiración y se acompaña de componente pulmonar del segundo ruido intenso y a menudo palpable. Estudios de laboratorio. Electrocardiografía. Con estenosis mitral y ritmo sinusal, la onda P suele sugerir aumento de tamaño de la aurícula izquierda, figura 235.8. La onda mencionada puede ser alta y picuda en la derivación 2 y erecta en la derivación B1 en casos en que la hipertensión pulmonar intensa o la estenosis tricuspidea complique en la estenosis mitral y se produzca un aumento de tamaño de la aurícula derecha. El complejo QRS suele ser normal. Sin embargo, en caso de hipertensión pulmonar intensa a menudo se detectan desviación del eje a la derecha e hipertrofia del ventrículo derecho. Ecocardiograma.
Véase el capítulo 236, la ecocardiografía transtorácica con Doppler color y espectral proporciona información fundamental, como mediciones de la velocidad de entrada del flujo mitral durante las fases temprana, onda E, y tardía, onda A. En personas con ritmo sinusal, del llenado diastólico, permite estimar los gradientes transvasculares máximo y medio y el área de orificio mitral, la presencia y la intensidad de cualquier insuficiencia mitral acompañante, la magnitud de la calcificación y restricción de las valvas, el grado de distorsión del aparato subvalvular, y la idoneidad anatómica para la valvulotomía mitral percutánea con globo, valvuloplastia mitral percutánea con globo, véase adelante. Además, la ecocardiografía transtorácica permite valorar la función de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y el tamaño de las cavidades, calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar con base en la velocidad del chorro de reflujo tricuspídeo y obtener alguna indicación de la presencia e intensidad de cualquier lesión vascular acompañante, como estenosis aórtica, insuficiencia aórtica o ambas. Con ecocardiografía transesofágica se obtienen mejores imágenes y debe utilizarse cuando la ecocardiografía transtorácica es inadecuada para la toma de decisiones terapéuticas. La ecocardiografía transesofágica está indicada especialmente para descartar la presencia de un trombo en la aurícula izquierda antes de la valvuloplastia mitral percutánea con globo. Es muy útil realizar la ecocardiografía transesofágica con el ejercicio para valorar el gradiente diastólico mitral medio y la presión de la arteria pulmonar en pacientes con estenosis mitral si se advierten diferencias entre los signos clínicos y los datos hemodinámicos en reposo. Radiografía de tórax. Los primeros cambios son enderezamiento del borde superior izquierdo de la silueta cardíaca, prominencia de las arterias pulmonares principales, dilatación de las venas pulmonares del lóbulo superior y desplazamiento del esófago hacia atrás por una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Las líneas B de Kerley son unas líneas horizontales finas, densas, opacas, más notables en los campos pulmonares inferiores y medios, y son consecuencia de la distensión de los tabiques y los linfáticos interlobulillares por edema cuando la presión media de la aurícula izquierda en reposo es más de 20 milímetros de mercurio, aproximadamente. Diagnóstico diferencial. Como la estenosis mitral, la insuficiencia mitral notable puede acompañarse de un soplo diastólico intenso en el vértice del corazón que proviene del aumento del flujo transmitral anterógrado, pero en personas con insuficiencia mitral aislada, este soplo diastólico comienza un poco después que en la estenosis mitral y a menudo hay signos netos de aumento de tamaño del ventrículo izquierdo. No existe chasquido de abertura ni intensificación de componente pulmonar del segundo ruido, y primer ruido cardíaco es débil o ausente. Un soplo pansistólico apical de intensidad 3/4, como mínimo, y un S3, sugieren una insuficiencia mitral importante. De forma similar, el soplo mesodiastólico apical de la insuficiencia aórtica grave, soplo de Austin Flint, puede ser confundido con estenosis mitral, pero se le diferencia porque no se intensifica en la presístole y disminuye su intensidad con la administración de nitrito de amilo y otros vasodilatadores arteriales. La estenosis tricuspídea, que muy pocas veces aparece en caso de no haber estenosis mitral, puede encubrir muchas de las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral o ser clínicamente asintomática. En caso de aparecer, el soplo diastólico de la estenosis tricuspídea se intensifica con la inspiración y el descenso y del pulso venoso yugular se retrasa. La comunicación interauricular, capítulo 264, puede confundirse con estenosis mitral. En ambas entidades, existen con frecuencia signos clínicos, electrocardiografía y en la radiografía de tórax, de aumento de tamaño del ventrículo derecho y acentuación de la trama vascular pulmonar. Sin embargo, el hecho de que la aurícula izquierda no esté aumentada de tamaño, la ausencia de líneas B de Kerley y la demostración de un desdoblamiento fijo de segundo ruido con un soplo mesosistólico de grado 2 o 3 en la parte media o superior del borde esternal izquierdo, apoyan la comunicación interauricular y no la estenosis mitral. Las comunicaciones interauriculares con grandes cortocircuitos de izquierda a derecha pueden causar estenosis tricuspídea funcional por aumento del flujo diastólico.
El mixoma auricular izquierdo, capítulo 266, puede obstruir el vaciamiento de la aurícula izquierda, causando disnea, un soplo diastólico y cambios hemodinámicos que recuerdan los de la estenosis mitral. Sin embargo, las personas con un mixoma de la aurícula izquierda presentan a menudo signos que sugieren una enfermedad sistémica, como pérdida de peso, fiebre, anemia, émbolos sistémicos y concentraciones séricas elevadas de inmunoglobulina G e interleucina 6. Los hallazgos de la auscultación pueden cambiar considerablemente con la postura. El diagnóstico se confirma por la demostración de la masa ecógena característica en la aurícula izquierda, con ecocardiografía transtorácica. Cateterismo cardíaco. El cateterismo de las cavidades izquierdas y derechas del corazón puede ser útil si hay discrepancia entre los hallazgos clínicos y los de pruebas no penetrantes, como ecocardiografía transesofágica y ecocardiografía de esfuerzo, si proceden. El cateterismo es útil para la evaluación de lesiones acompañantes, como estenosis aórtica e insuficiencia aórtica. El cateterismo y la angiografía coronaria no suelen ser necesarias en la toma de decisiones sobre cirugía en personas menores de 65 años con signos típicos de obstrucción mitral grave en la exploración física y en la ecocardiografía transtorácica. En varones mayores de 40 años, mujeres mayores de 45 años y personas más jóvenes con factores de riesgo coronario, en particular cuando las pruebas de esfuerzo no penetrantes para identificar isquemia del miocardio son positivas, es recomendable practicar una angiografía coronaria en el preoperatorio para identificar a los pacientes con obstrucciones coronarias críticas en las cuales es necesario hacer una derivación en el momento de la operación. En la actualidad se utiliza a menudo la angiografía coronaria por tomografía computarizada para identificar en el preoperatorio la presencia de arteriopatía coronaria en individuos con valvulopatía cardíaca y baja probabilidad de arteriopatía coronaria antes de la prueba. El cateterismo y la ventriculografía izquierda pueden ser útiles en personas a quienes se les practicó valvuloplastia mitral percutánea con globo o cirugía de válvula mitral por estenosis mitral y que presentaron de nuevo síntomas limitantes, en particular si hay dudas sobre la gravedad de las lesiones valvulares tras estudios no penetrantes. Tratamiento. Estenosis mitral, figura 258, 1. Es importante que las personas con riesgo de estenosis mitral reumática reciban profilaxis con penicilina contra infecciones por estreptococos hemolíticos beta del grupo A, capítulo 352, para la prevención secundaria de la fiebre reumática. Las recomendaciones para la profilaxis de la endocarditis infecciosa son similares a las de otras lesiones valvulares y se circunscriben a pacientes con alto riesgo de complicaciones por la infección, como individuos con antecedentes de endocarditis. En sujetos sintomáticos por lo regular se logra moderada mejoría con la restricción de la ingesta de sodio y con dosis pequeñas de diuréticos vía oral. Para reducir la frecuencia ventricular en sujetos con fibrilación auricular son útiles los beta-antagonistas, los antagonistas no dihidropiridínicos de los canales de calcio, como verapamil o diltiazem, y los glucósidos digitálicos. Se debe administrar warfarina de forma indefinida con el objetivo de lograr un índice internacional normalizado de 2 a 3 a los pacientes con estenosis mitral que tienen fibrilación auricular o antecedentes tromboembólicos. Más controvertido es el uso rutinario de warfarina en personas con ritmo sinusal y aumento de tamaño de la aurícula izquierda, dimensión máxima mayor de 5,5 centímetros, con contraste ecográfico espontáneo o sin él. En el momento de escribir este texto, no está autorizado el uso de anticoagulantes orales directos, por ejemplo, apixaban, rivaroxaban, en pacientes con estenosis mitral reumática. Si el inicio de la fibrilación auricular en una persona cuya estenosis mitral no es suficientemente grave como para justificar valvuloplastia mitral percutánea con globo o intervención quirúrgica es relativamente reciente, está indicada la reversión al ritmo sinusal por medios farmacológicos o eléctricos. Por lo regular habrá que emprender la cardioversión después de que el paciente haya recibido anticoagulantes como mínimo 3 semanas consecutivas hasta llegar a un índice internacional normalizado terapéutico. Si está indicado realizar la cardioversión con mayor urgencia, habrá que administrar heparina intravenosa y realizar ecocardiografía transesofágica para descartar la presencia de un trombo en la aurícula izquierda, antes del procedimiento.
Rara vez se logra o se mantiene la conversión a ritmo sinusal en personas con estenosis mitral grave, en especial en aquellas en quienes la aurícula izquierda está especialmente aumentada o en quienes la fibrilación auricular ha estado presente más de un año. Valvulotomía mitral. Salvo que exista alguna contraindicación, está indicada la valvulotomía mitral en pacientes sintomáticos, clase funcional 2 a 4 de la Asociación Cardíaca de Nueva York, con estenosis mitral grave y aislada, cuyo orificio eficaz, área de la válvula, es menor de 1 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, aproximadamente, o menor de 1,5 centímetros cuadrados en adultos de tamaño normal. La valvulotomía mitral se realiza por vía percutánea o quirúrgica. En la valvuloplastia mitral percutánea con globo, figuras 258.2 y 258.3, el catéter se dirige al interior de la aurícula izquierda después de una punción transeptal y un globo se dirige a través de la válvula y se infla en el orificio valvular. Los pacientes óptimos deben tener valvas relativamente flexibles con calcio comisural escaso o ausente. Además, no debe haber cicatrización o engrosamiento importante de las estructuras subvalvulares ni trombos en la aurícula izquierda. Los resultados a corto y largo plazos de esta técnica en pacientes apropiados son similares a los obtenidos con la valvulotomía quirúrgica, pero con menor morbilidad y una baja mortalidad alrededor del procedimiento. Es excelente la supervivencia sin problemas en pacientes menores de 45 años con válvulas flexibles y en ellos se logran cifras de hasta 80 a 90% en un lapso de 3 a 7 años. Por esas razones, la valvuloplastia mitral percutánea con globo se ha convertido en el método de elección para dichos pacientes cuando lo puede realizar un experto en un centro especializado que atienda un gran volumen de pacientes. La ecocardiografía transtorácica es útil para identificar pacientes para el procedimiento percutáneo. La ecocardiografía transesofágica se realiza sistemáticamente para descartar la presencia de trombos en la aurícula izquierda y valorar la magnitud de la insuficiencia mitral en el momento del procedimiento programado. Se ha creado una puntuación eco para orientar en la toma de decisiones. La cifra obtenida refleja el grado de engrosamiento, calcificación y movilidad de las valvas y la extensión del engrosamiento subvalvular. Una puntuación baja anticipa una mayor probabilidad de éxito con la valvuloplastia mitral percutánea con globo. En sujetos en quienes la valvuloplastia mitral percutánea con globo es imposible o no tuvo éxito, y en muchos pacientes con reestenosis después de una operación anterior, se necesita una valvulotomía quirúrgica abierta, con derivación cardiopulmonar. Además de abrir las comisuras de las valvas es importante aflojar toda fusión subvalvular de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Extraer grandes depósitos de calcio, mejorando así la función valvular, y eliminar trombos auriculares. La mortalidad perioperatoria se acerca a 2%. El éxito de la valvulotomía se define como la disminución del 50% del gradiente medio de la válvula mitral y la duplicación del área valvular mitral. La valvulotomía con éxito, con globo o quirúrgica, suele producir una llamativa mejoría sintomática y hemodinámica y prolonga la supervivencia. Sin embargo, no hay datos de que mejore el pronóstico de pacientes con escasa o nula alteración funcional. En consecuencia, salvo que se hayan producido embolías sistémicas recurrentes o una hipertensión pulmonar grave, tensiones sistólicas de la arteria pulmonar mayores de 50 milímetros de mercurio en reposo mayores de 60 milímetros de mercurio con el ejercicio, no se recomienda la valvulotomía en pacientes totalmente asintomáticos o con estenosis leve o moderada, área mitral mayor de 1,5 centímetros cuadrados. Si se obtiene poca mejoría sintomática después de la valvulotomía, es posible que el procedimiento haya sido ineficaz, que haya producido una insuficiencia mitral o que existiera alguna valvulopatía o miocardiopatía acompañante. Aproximadamente, la mitad de los pacientes a quienes se practica una valvulotomía mitral quirúrgica necesitan una nueva operación en 10 años. En embarazadas con estenosis mitral se debe realizar la valvulotomía si se produce congestión pulmonar a pesar del tratamiento médico intensivo. En ese caso, la estrategia preferida es la valvuloplastia mitral percutánea con globo y se realiza con ecocardiografía transesofágica y con nula o mínima exposición a rayos X.
La sustitución de la válvula mitral es necesaria en personas con estenosis mitral e insuficiencia mitral notable coexistente. Aquellas con válvulas muy distorsionadas por alguna manipulación previa, transcatéter o quirúrgica, o en aquellas en quienes el cirujano no ve posible mejorar significativamente la función valvular con la valvulotomía. En la actualidad, la sustitución de la válvula mitral se practica rutinariamente con conservación de los puntos de inserción de las cuerdas tendinosas para optimizar la recuperación funcional del ventrículo izquierdo. La mortalidad perioperatoria de la sustitución de la válvula mitral varía con la edad, la función de ventrículo izquierdo, la presencia de arteriopatía coronaria y las enfermedades concomitantes. En promedio es del 5%, en conjunto, pero es menor en personas jóvenes y puede ser el doble en pacientes mayores de 65 años que tienen también importantes enfermedades concomitantes, cuadro 258, 2. La sustitución de la válvula mitral se acompaña de complicaciones a largo plazo. Por esa razón, cuando la valoración preoperatoria indica la posible necesidad de una sustitución de la válvula mitral, solo se intervendrá a los pacientes que tengan una estenosis mitral grave, es decir un orificio con un área menor de 1,5 centímetros cuadrados y que pertenezcan a la clase 3 de la Asociación Cardíaca de Nueva York, es decir, que muestren síntomas con actividades corrientes a pesar del tratamiento médico óptimo. La supervivencia global a 10 años de quienes superan la cirugía se acerca al 70%. El pronóstico a largo plazo es peor en individuos mayores de 65 años y en quienes tienen discapacidad notable y disminución extraordinaria del gasto cardíaco desde el preoperatorio. La hipertensión pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho son otros factores que aumentan el riesgo de resultados insatisfactorios.